Estamos de vuelta con tu consulta favorita, consulta de salud. Ya Marta adelantó que el tema de hoy nos va a encantar, especialmente a las mujeres, porque el día de hoy nos encontramos con una dermatóloga y tricóloga, énfasis en tricóloga, porque vamos a estar tratando el tema de la alopecia. Quien nos acompaña es la doctora Doalix Ureña. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo creo que sin más preámbulos vamos a iniciar preguntándole qué es la alopecia. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, es una pérdida de cabello que ocurre por diferentes motivos. Entonces, cuando un paciente nos llega con el motivo de que está perdiendo pelo, le hacemos un historial clínico, un historial también de su alimentación, hacemos una evaluación clínica, una evaluación tricoscópica, que es cuando vemos con un dermatoscopio a nivel del cuero cabelludo y observamos, además de las alteraciones que pueden presentarse a nivel del cuero cabelludo, podemos evaluar también la condición del tallo piloso, es decir, los medios, las puntas y demás. Es una evaluación completa. Sabemos, doctora, que siempre hemos escuchado que el pelo es el marco de la cara y sobre todo para nosotras, las mujeres, siempre tenemos esa preocupación de que se me está cayendo y casi siempre cuando se puede presentar una alopecia, el área donde va perdiendo pelo, sobre todo nosotras, las mujeres, es la coronilla. Entonces, ¿cómo podemos tratar eso? Uniendo esta conversación, esta pregunta, porque vemos muchísimas doctoras, entre comillas, en las redes, que hay que ponerse ese aceite, que si hacemos este tratamiento, que me puedo poner un guineo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Entiendo, muchas gracias por la pregunta. Realmente hay diferentes tipos de pérdida de pelo, es decir, hay más de 100 tipos de alopecias. Todo va a depender en qué etapa de la vida se encuentra el individuo. Vamos a englobar ciertos tipos de alopecia. Por ejemplo, en la mujer adulta hay unas que son más frecuentes. En sentido general, la alopecia más frecuente es la androgénica, que ocurre en un 80% en los hombres y un 40% en las mujeres. Entonces, esta es la más frecuente. En las mujeres se va a presentar con un ensanchamiento de la línea del medio. Es decir, si partimos el pelo por la mitad, entonces va a haber un ensanchamiento de esta línea. Y dependiendo de diferentes patrones que puede presentar, pero en la mujer esto es lo más frecuente. En los hombres, por el contrario, se ve aquí en las entradas, en coronillas, y puede tener diferente presentación, diferente tipo de patrones. Entonces, cuando usted me hizo esa pregunta, ¿fue en qué edad específicamente? Exactamente, la edad y tiene que ver con los cambios hormonales, de que la mujer ya no está menstruando, si hay algo congénito, todo esto. Ok, sí. Se puede presentar en ese caso una alopecia androgénica posmenopáusica. Entonces, la alopecia androgénica podría ser, si en la mujer la llamamos faga, alopecia androgénica femenina, que podría ser tardía, si es posmenopáusica, o antes de la menopausia, entonces sería precoz. Hacemos una evaluación completa del paciente. Cuando nos llega con esta historia, hay diferentes componentes, hay diferentes factores que pueden influenciar. Un factor genético, un factor hormonal, son los principales. Pero igual le preguntamos al paciente, ¿algún familiar, su madre, su padre, los abuelos, sabemos que heredamos hasta la tercera generación, han presentado pérdida de pelo? ¿Qué tipo? ¿Es pérdida o afinamiento de pelo, de cabello? Entonces, hacemos historial, también investigamos, está presentando, si todavía usted ve la menstruación, no la ve. Hacemos esas preguntas, igual su historia nutricional, cómo come, si su alimentación es balanceada o si es variable. Todo eso favorece. Si ha hecho algún procedimiento a nivel capilar. Muchas personas se hacen múltiples procedimientos y ser guiado. Lo que usted me decía sobre los productos naturales. Los productos naturales
nosotros en sí, dermatólogos, tricólogos, en sí no es que los recomendamos, en el sentido de que no saben la composición, no está estudiada la composición de cada componente, valga la redundancia, del producto a usar. Por ejemplo, si yo como y me pongo un poco de aguacate, yo no sé qué por ciento yo me estoy poniendo de aguacate, y si bien el aguacate tiene muchísimos beneficios, pero en sí yo no estoy verificando, no estoy midiendo qué ingrediente per se en gramos yo estoy aplicando a mi pelo. Entonces los resultados son muy variables. Recuerde que todo lo que nosotros ponemos a nivel capilar va a mejorar la cosmética capilar. Hay un embellecimiento. Pero lo que va a penetrar, recordemos que la raíz del pelo está a milímetros debajo del cuero cabelludo. Correcto. Entonces todo lo que uno se vaya a poner va a ser de embellecimiento. Cuantificar los beneficios de un producto natural, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros podemos verificar ya los productos que ya tienen resultados porque se han estudiado científicamente, porque antes de sacarlo a la luz, eso se hacen estudios que se mantienen por 2, 3, 5 años y un poco más. Y entonces luego ahí se miden qué porcentaje de micronutrientes tiene, qué va a aportar, cuáles son los resultados esperados, y así sí se podría. En el caso, perdónenme mis compañeras si tenían otra pregunta, en el caso de mi consulta personal, porque vamos a hacerlo con historia, con testimonio, de una alopecia centrífuga cicatrizal. Este tipo de alopecia, que es la que estoy diagnosticada. Marta está tricóloga ya, doctora. ¿Qué porcentaje? Bueno, me habían explicado y había estudiado que no hay reversa. No hay reversa porque ya el folículo ha perdido, murió. Entonces, ¿cómo mantenerse para que no siga propagándose en el cuero cabelludo? Ok, buena pregunta. Realmente la alopecia central centrífuga es una alopecia cicatricial. ¿Qué significa esto? Que es una pérdida irreversible de esos folículos. Uno cuando evalúa el cuero cabelludo va a observar que hay zonas sin pelo. Entonces, es importante, depende en qué etapa nos llegue el paciente. Usualmente se ve esa pérdida de pelo irreversible en esta zona. Y realmente se ve en personas que son fototipos altos, llámese fototipo del 4 hacia arriba. Doctora, disculpe que le interrumpa, ¿qué es un fototipo? Ok. Realmente en dermatología guiamos lo que dicen las personas, que mestizo, que mulato, que blanco, nosotros lo guiamos por fototipo. Ok, eso sería entonces la Que tonalidad somos de la negros. piel. Es la tonalidad de la piel en términos llanos. Exacto. Y cómo responde la piel. Los fototipos ya serían 4, 5 y 6 lo que vemos en nuestro país. Y ya 6 sería una persona muy oscura, Okay. 4 sería una persona como yo. Ah, yo soy 4, igual que usted. Sí, porque diríamos podemos ser 3, pero no tenemos las características de 3. Entonces Bueno, ya otro yo día. seré 5. Usted es 5, sí, ambas son 5. Entonces Juliana y yo somos 5. Otro día podemos hablar sobre los fototipos de piel. Sí, entonces esos fototipos de piel como ustedes, ¿verdad? 4B, 5, AB, 6, AB. Esos fototipos son más frecuentes a presentar alopecia central centrífuga. Se le ponen tratamientos. Cuando llegan con nosotros, evaluamos qué estadio presenta y evaluamos los tratamientos a seguir. Tratamientos tópicos, es decir, untado, tratamiento bebido, pero todo va a depender cómo observemos. Los datos a nivel de historial clínico, los datos a nivel tricoscópico, que nosotros nos va a regir del tratamiento a usar. Sí. Ha habido demasiado avance con respecto a lo que es el mundo capilar. Antes las personas consultaban menos porque había menos información. Correcto. Hoy día hay más información. Hubo un aumento, un boom luego de pandemia porque la gente ocupó por más información y se detuvo a ver más. Y hoy día las personas deciden acudir y acuden más a tiempo que en años anteriores. Entonces eso es bueno, exponerse a la información y buscar ayuda. El tratamiento específico va a ser guiado en cada caso, pero es importante acudir, porque si bien ya es una alopecia irreversible, pero depende del estadio en que está,
no sigue avanzando. Entonces, lo que uno hace es detener la progresión y los pacientes presentan mejoría. Tenemos pacientes que presentan mejoría y responden muy bien. Tenemos muchísimas consultas. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Consultas. Esta vez estamos conversando con la doctora Dualis Ureña, quien es dermatóloga y tricóloga. Juliana. Sí, doctora. Yo tengo una pregunta, que yo veo que es normal que cuando se ve a una persona que tiene poco pelo o incluso a mujeres que no tienen pelo alguno, se relaciona de una vez con enfermedades como cáncer y ese tipo de cosas. ¿Las personas que sufren de alopecia va relacionado directamente a procesos como el tratamiento de cáncer, o puede que una persona que tenga alopecia no tenga ninguna enfermedad mortal y simplemente una condición independiente a cualquier enfermedad que pueda afectar como la vida y okay. Sí. ¿Se entender la pregunta? Sí, claro. sí. Okay. Sí, gracias por la pregunta. Sí, realmente hay múltiples razones, múltiples factores que pueden intervenir en la pérdida capilar. Es sumamente frecuente en la mujer adulta el efluvio telógeno, que es una alteración del ciclo capilar, en la cual se puede deber ya sea por posparto, por alteración de las hormonas tiroideas, por una enfermedad autoinmune, por fiebres, por cualquier infección, por algunos medicamentos, por la retirada de los anticonceptivos, por un sinnúmero de medicamentos, ya sean cardiológicos, ya sean antiagregantes plaquetarios, ya sean antihipertensivos, antidepresivos, trastornos de ansiedad, todo ese tipo de medicamentos, hasta para protectores, algunos medicamentos que se utilizan para proteger a nivel gástrico, un sinnúmero. Y también medicamentos de uso también, en ciertos casos dermatológicos también podrían. Entonces, hay múltiples causas, siendo ya todo esto que comenté, más un déficit que puede ser de micronutrientes, ya sean vitaminas, vitamina D que esté en déficit, o ácido fólico, o B12, o déficit de minerales tales como déficit de hierro. Zinc, puede ser. Zinc. Entonces, todo eso nosotros debemos de evaluar. No exactamente una persona cuando tiene pérdida, es decir, es bueno recalcar y diferenciar si una persona presenta caída en mechones del pelo, que es lo que nosotros llamamos el efluvio telógeno, caída en mechones, o un efluvio anágeno, ese paciente que se dio quimioterapia, es un efluvio anágeno, es decir, un efluvio anágeno que el paciente o la paciente, cuando tiene esa causa, inmediatamente pierde el pelo, por eso se llama un efluvio anágeno, recordando los ciclos capilares. Y un efluvio telógeno es que después de esa causa, pasado 2 a 3 meses, es que ocurre la caída capilar. Okay. Entonces, tenemos diferentes ámbitos. Si esa paciente tiene cáncer y presentó un tratamiento con quimioterapia u otro tipo de tratamiento, podría presentar efluvio anágeno. Tenemos un contacto, doctora. Vamos a ver qué tiene esta oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, desde la zona de Alma Rosa Segunda. Yo quiero saber del afinamiento del pelo, porque después cuando yo era joven, soy una persona de 60 y pico de años. Joven aún. Joven aún, bueno, pues, gracias. Cuando era joven tenía el pelo, la hebra más fuerte. Ahora la tengo debilucha y un afinamiento y caída de pelo. Gracias. Gracias a usted por su consulta. Adelante, doctora. Sí, claro. El afinamiento es lo que nosotros llamamos la alopecia androgénica, que puede verse, lo que decía ahorita, en hombres y en mujeres. ¿Qué ocurre? Realmente ese pelo, hay orificios foliculares y folículos, de ahí deben de salir aproximadamente, si yo tuviese forma de graficarlo, pero bueno, ese pelo se va adelgazando hasta que ese pelo se va. Y es lo que se llama un afinamiento. Por eso nosotros le preguntamos cuando acude a consulta, ¿es caída o es un afinamiento? Si es caída, el paciente dice, sí, yo encuentro cabello por todos los lados, por la almohada, en el piso, cuando me peino. Recordemos que normalmente se pierden 100 cabellos por día.
Y realmente el durar mucho más tiempo para lavarse puede empeorar el microambiente capilar y perder más pelo. Que hay gente que dice que no se lava de que porque está perdiendo pelo, hay que lavarse. Entonces, fuera de ahí, hablemos ahora del afinamiento. El afinamiento, que es cuando esa cola disminuye el grosor, o cuando en caso de mujeres, esa raya del medio se va ensanchando, lo que hablábamos ahorita, que es sumamente frecuente, la androgénica, y se puede presentar un 40% en mujeres. Pues este tipo de alopecia, no sé qué edad tiene la persona que nos llamó. Ella dijo 60 y pico, pero vamos Ok. a pararlo aquí para conectarla con esta pregunta y decir qué ella debe hacer con esto. Buenas tardes. Ok. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Todo ¿cómo bien, está, usted, Primitiva? Buenas tardes. Estoy viva, gracias al Señor. Amén. Adelante con su inquietud. Bueno, un saludo al pueblo dominicano. Bueno, pueblo dominicano, mucha conciencia y vamos a ser cada día más humanos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y a la doctora, gracias por su tiempo. Y a la vez, yo ni siquiera recordaba que esta... Especialidad. que existía, porque tenía tanto tiempo que no escuchaba hablar de la alopecia. Alopecia. correcto. Sí, y entonces qué bueno que ustedes tratan este tema, ustedes como programa y la doctora que es la especialista y que lo está tratando. Doctora, ¿usted no cree que esos asuntos de ese alisado y tantas cosas que las mujeres se ponen en el pelo no puede contribuir también a fuerte caída? Muchas veces, como usted lo ha dicho, puede influir la alimentación como para hacerlo caer. Un ejemplo, a mí me han pasado todas las situaciones en mi cabeza, porque a mí no me gusta peinarme y me hago trenza, y a veces se me hacen unos enredes y se me pueden cortar los enredes, y yo como quiera siempre mucho cabello, pero que yo no, ni voy al salón a pasarme blower. Estoy primitiva con la cabeza, gracias. Bien, entonces... Ella habla con relación a los procesos procedimientos químicos, y sí. si eso tiene que ver con el afinamiento, con la pregunta con la otra oyente. Ok, todo influye. Cuando nosotros nos llega un paciente, como decía anteriormente, nosotros tenemos que hacerle todas esas preguntas. Por eso es una consulta que lleva un poco más de tiempo. De por sí hay un historial clínico que yo tengo para el paciente que consulta por tricología. Entonces, yo le pregunto siempre, ¿ha hecho algún procedimiento capilar tipo químico? Alisados, tinte. Botox. La gente nada más cree que el alisado es el alisado que dicen en el salón. El alisado son diferentes métodos que se utilizan para, como su nombre lo indica, quitar el rizo. Entonces está el botox, está la cirugía capilares, está el alisado tradicional de antes y el de ahora, ¿verdad? Que es la cirugía capilar, y varios métodos que utilizan. Entonces usted debe de ir a un lugar que sea confiable y que sepan explicarle y sepan cuidar su salud capilar. Nosotros los procedimientos decimos que deben de tener cuidado como lo hacen, porque muchos procedimientos de esto van a debilitar tanto la fibra capilar que la puede romper. Y muchas veces después de estos procedimientos ocurre mucha descamación del cuero cabelludo y otras veces se añade caída. Entonces, de ayudarle al cuero cabelludo y a la salud general del cabello, no es que le ayudan, al contrario, le pueden hacer daño. Entonces, tener cuidado, no hacer muchos procedimientos, espaciarlo, no combinar esos procedimientos. Si es necesario hacérselo en un lugar confiable y no más de 2 al año. Ser cautos, tener cuidado con esos productos mágicos, porque ahora yo veo que hasta un living botox, un qué sé yo, tener cuidado con esos productos mágicos. Si usted tiene una condición en cuero cabelludo, acudir a evaluarse. Recordar, tanto lesión en cuero cabelludo como en el resto del cabello, debemos de evaluarlo. La dermatitis seborreica nosotros también la evaluamos, la famosa caspa. Entonces, la otra pregunta que me decía del afinamiento, responde a diferentes factores. Ya hablamos de diferentes causas que intervienen, que es múltiple, principalmente hormonal y genética.
pero también el estilo de vida influye. Y nosotros vemos a la paciente per se, porque en la androgenética, ya en este caso sería posmenopáusica, hay que evaluar estos factores, pero también investigar analíticamente los análisis básicos que indicamos, y aparte de esto, en esta exclusivamente tenemos que investigar las hormonas. A veces se elevan, a veces no, las hormonas dependientes de andrógeno, pero nosotros tenemos que evaluar cada caso. Hay una alopecia que ocurre en estas pacientes por sí por la edad, que es la senescente, pero también tendríamos que evaluar cada caso, porque yo no podría decir si exactamente lo que preguntó la señora era eso sin verla. Doctora, tengo una curiosidad. Mucha gente Sí. dice que mudamos el pelo. ¿Qué tan cierto es eso? Hay diferentes fases del ciclo capilar y tenemos una fase de crecimiento, una fase de transición, una fase de reposo y otra de crecimiento nuevo otra vez. Entonces, eso va a depender en qué fase estemos. La fase que prevalece a nivel del ciclo capilar es la fase anágena, la fase de crecimiento. Entonces, yo le hablaba ahorita que hay una alteración del ciclo capilar en los pacientes que presentan efluvio telógeno, porque tienen un acortamiento de la fase de crecimiento y un alargamiento de la fase de caída. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que si es cierto que se muda. Que él se muda. Ajá, siguiendo las fases capilares, sí, pero sí, no, porque todos eliminamos de 100, a algunos autores dicen 125 hasta 150 cabellos por día. Y esos cabellos que nosotros eliminamos, ¿pueden ser con los folículos o ahí hay una causa que provocaría la alopecia? Lo que pasa es que hay diferentes factores que intervienen. Cuando las personas tienen efluvio telógeno, que hablábamos ahorita, es esa pérdida de pelo con mechones. Ujú. Y se le ve la hebra del pelo. Entonces ellos dicen que esa pérdida abundante, muy llamativa, tiene mucho impacto social, las mujeres nos preocupamos cuando vemos esa caída. Entonces hay que investigar todas esas causas que yo antes mencioné tiene muy buen pronóstico el efluvio telógeno si identificamos la causa y tratamos. Si hay un déficit de micronutrientes, se trata y el paciente responde, comienza a haber un recrecimiento a partir de los 6 meses, pero es luego de haber tratado la causa. Ok. Pero tiene buen pronóstico en general. Hola, Tenemos un contacto. Sí. buenas tardes, bendiciones. Gracias Por igual. favor, Buenas. el uso de la peluca, hábleme de eso. El uso. Ok. Cuando usted se refiere a peluca, es el bueno, no sé. ¿Serán las corrígame. extensiones ¿Serán o- las Sí, extensiones? sí. ¿Será que le hace Porque daño? también hay frontales. Así ahora. es. Exacto. Yo Sí, creo sí. que su pregunta va dirigida si le hace daño al pelo, como que colocarte ese tipo de cosas. Y las trenzas, porque hablamos de, Ay, Primitiva habló de sí. trenzas. También. ¿Y Importante. qué tiempo debe durar una persona con trenzas? Porque ella dice que cuando se la quita tiene mucho nudo. Sí, los nodos hay que evaluarlo. Sí, porque eso afecta a la salud capilar. Las trenzas, muy apretada. Bueno, esto... Ella habla de los nudos. Sí, los porque nudos. me dijeron una cosa y ahora... Ok, exacto. Sí, las trenzas causan una alopecia traccional o traumática, donde esos peinados apretados y también esa puesta de pelo con pinza, con grapa, con todo lo que la gente O inventa, trenzadas también. todo eso y esas trenzas bien apretadas, todos los peinados apretados y todas esas tracciones del pelo hacen una pérdida capilar en esta zona donde ocurre la tensión del pelo. Se llama- Doctora, excúseme que le interrumpa. Lo que nos hacían a nosotras, unos moños, nuestras madres, sobre Sí. todo las que tenemos el pelo rizo y no... Que le dejaban los ojos achinados así, de tanto que se lo apretaban. Denisa, tú no pasaste por eso, ni la doctora, por a favor. mí me hacían colas, doctora. me hacían Entonces colas. esas son las atracciones, ¿verdad, Sí, doctora? realmente, nos recomendamos, ojalá que muchas madres estén escuchando este programa y tomen la decisión de no hacer peinados apretados a las niñas, porque no conviene. Además de que hace una atracción, muchas veces se inflama el folículo, hay, valga la redundancia, una foliculitis, y eso le altera la salud capilar. Y muchas veces la niña le duele, no quiere peinarse, no se quiere lavar, entonces también se añade una dermatitis seborreica, es inflamación a nivel del cuero cabelludo con descamación. Esos copitos de nieve, lo que la gente llama caspa, Sí. es una dermatitis seborreica en términos médicos.
Entonces todo esto afecta a la salud capilar. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un pelo sano, nosotros hablamos del pelo sano, una buena salud capilar, que viene influenciado por muchos factores, la alimentación, la genética, sumamente importante, genética, alimentación, hormonas, bien, el estilo de peinado, el cepillado, el lavado, todo esto influye. Las personas creen, no, yo me lavo una vez a la semana. No es una vez a la semana. Lo correcto sería en base a su propia necesidad capilar. Si usted me pregunta a mí cuántas veces yo me lavo, muchas veces son cada 2 días y otras veces hasta diario. ¿Por qué? Porque la necesidad capilar, el pelo que es muy seco, yo le diría 2 o 3 veces a la semana, pero el pelo graso, diario o interdiario, para mantener un microambiente adecuado a nivel capilar, yo debo mantenerlo limpio. La gente me dice, si me está cayendo, no debo lavarme. Al contrario, si se está cayendo, yo tengo que tener un mejor ambiente en mi cabello. Eso es como el rostro. Tú no puedes durar tantos días para lavarte el rostro. Al contrario, hay que hacerlo mínimo 2 veces al día. No demasiado, para no estimular demasiado esas glándulas, pero no tampoco que te quede con todas esas células muertas, en un ambiente inadecuado que te cree enfermedad. Doctora, ahí me surge una pregunta, consulta Sí. personal, como dice Marta. La consulta de Marta. Porque mi Juliana. cabello es seco, entonces a mí me da miedo lavármelo muchas veces a la semana, porque yo siento como que la poca hidratación que tiene como que se le va. Pero a su vez, como mi cabello también es rizo y yo tengo que fajarme, desenredarlo y demás, yo siento que estar lavándolo constantemente me puede, 1, quitar la hidratación, pero 2, también el estar jalando y desenredando tantas veces a la semana me podría hacer daño. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, realmente dependiendo de la textura del cabello, va a ser la hidratación que conserve el mismo. No es lo mismo un pelo liso, un pelo ondulado, un pelo rizo, que hay diferente clasificación de pelo rizo, Sí. pero un pelo liso, ese pelo liso va a mantener más la hidratación. Y ese pelo se puede lavar más frecuente. Y el pelo ondulado por igual. Ahora, el pelo rizo, mientras más fuerte el rizo, más seco es el pelo. Entonces, aunque el pelo sea seco, hay que lavarlo para yo mantener ese cuero cabelludo limpio. No le diría que diario por estar seco, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana sería saludable. Si no hay ninguna condición capilar. Si hay alguna condición capilar, nosotros quizás podemos decirle de un lavado más frecuente. Hay productos que hidratan. Recordemos que todo lo que hacemos por fuera mejora solo la cosmética, pero el dermatólogo, en sentido general, y en este caso particular, tricólogo, le puede guiar en qué tratamiento, qué producto le van a ayudar a esa mejoría cosmética. Precisamente, doctora, con relación a la pregunta de Juliana, personal, la otra mía, personal, Sí. como también tengo el pelo rizo, sería importante porque nosotras usamos mucho producto para poder rizarnos el pelo. Entonces, Ay, nuestro sí. cuero cabelludo, Yo sí por lo menos que usaba. quisiéramos poner la gelatina, el gel, para hacer el rizo, nos ensuciamos el cuero cabelludo. Muy buena pregunta. Realmente ambas se relacionan. Hay unas rutinas capilares. Y si bien, dependiendo de su textura, de su tipo de cabello, porque también el champú se elige dependiendo del tipo de cabello, Doctora, de si su secreción tenemos grasa es que ir, mucha o Marta. poca. Ahí Entonces, quiero hacer una intervención y Sí. discúlpeme, pero hemos hablado de pelo graso y de pelo seco. ¿Existe la posibilidad de que haya un pelo mixto? bueno, realmente podría ser, porque las características del mismo van a ser de que a veces está el cuero cabelludo graso y Y aquí las está muy puntas reseco, secas. pero todo va a depender de la rutina, del estilo de vida que tenga el paciente, porque si tiene una buena alimentación, si tiene un buen lavado, si tiene un buen cuidado, hay personas que le dan exceso de calor a su cabello. Entonces, una rutina saludable en el cabello sería que se lave según necesidad. El champú, recordar, es en cuero cabelludo que va. No es fuera de ahí. Yo veo gente lavándose lo medio y la punta, el tallo. Sí. No va. Es en cuero cabelludo, según necesidad. Y lo de sulfato, no el sulfato, eso realmente puede un día usar uno con sulfato y otro sin sulfato. Eso no va a alterar mucho la salud capilar. Eso hay un tema ahí comercial y demás. Entonces, luego del champú va el acondicionador.
Hay algunas mascarillas que van previo al acondicionador y otras posterior, y hay que ver la recomendación individual, pero recordar que la mascarilla y acondicionador van en medio y punta, en tallo. Okay. Y se retiran, total. Y se aplican con el pelo ya después que usted absorbió agua. Y luego que usted termine, entonces, usted debe de absorberse el agua. Lo correcto, y se han hecho estudios, que se absorbe el agua, que usted utilice, puede ser un blower frío, en mi caso yo uso un Dyson, que usted se absorbe el agua a una distancia de unos 15 centímetros, no un calor directo, y así usted mejora su salud capilar. Ahora, el calor directo sí lo tienen que hacer, no hacerlo con frecuencia. Okay. Máximo una vez a la semana, no con frecuencia, Que porque Se afecta. acerca al aire. Doctora, nosotros quisiéramos seguir, porque yo tengo bastante preguntas, me Y quedé Juliana con la también. incógnita, Ay, igual sí. que Juliana, con relación a los medicamentos y a la caída del pelo y a esa alopecia. Vamos a tener otra entrevista, vamos a reunirnos de nuevo porque estamos con hambre de aprender. Entonces, quisiéramos que nos diera sus redes para que quienes escucharon sepan dónde encontrarla, si tienen algún problema con su cuero cabelludo, con alopecia u otra cosa. Muy bien, estamos a la orden, estamos en Instagram, en DRA_Doalix Urena, y también estamos en @Udermar. Doctora, ¿y cuáles son los lugares de consultas donde usted podemos contactarla y visitarla? Estamos Atención la- a nuestros oyentes de la zona oriental, escuchen. Estamos a la orden. En la zona oriental vamos 2 veces a la semana, Centro Médico María Dolores. Estamos los lunes en la mañana y los miércoles en la tarde previa cita. Y estamos todos los días, de lunes a sábado, en Udermar, Centro Dermatológico y Especialidad, en el centro de la ciudad, en la avenida Winston Churchill, en el número 829-648-5115 y 829-245-3220. Doctora, muchísimas gracias por A concedernos ustedes. esta entrevista. A ustedes, gracias por la sintonía y la fidelidad cada sábado. Mantengan aquí con el dial 106.5 FM y todo el contenido que tienen para ustedes. Gracias, Romes. Gracias, Anthony. Hasta una próxima entrega. Feliz Bye. tarde. Gracias.